Más textos disponibles en Simba. Y en la pequeña villa del Padrón, cita en territorio gallego, y ala por el año a fuer de legítimo boticario, un tal García de Paredes, misántropo solterón, descendiente acaso, y sin acaso, de aquel varón ilustre que mataba un toro de una puñada. Era una fría y triste noche de otoño. El cielo estaba encapotado por densas nubes, y la total carencia de alumbrado terrestre dejaba a las tinieblas campar por su respeto en todas las calles y plazas de la población. A eso de las 10 de aquella pavorosa noche, que las lúgubres circunstancias de la patria hacían mucho más siniestra, desembocó en la plaza que hoy se llamara de la Constitución un silencioso grupo de sombras, aún más negras que la obscuridad de cielo y tierra, las cuales avanzaron hacia la botica de García de Paredes, cerrada completamente desde las ánimas, o sea desde las 8:30 en punto. ¿Qué hacemos?, dijo una de las sombras en correctísimo gallego. Nadie nos ha visto, observó otra. Derribar la puerta, propuso una mujer. Y matarlos, murmuraron hasta 15 voces. Yo me encargo del boticario, exclamó un chico. De ese nos encargamos todos. Por judío. Por afrancesado. Dicen que hoy cenan con el más de 20 franceses. Ya lo creo. Como saben que ahí están seguros, han acudido en montón. Ah, si fuera en mi casa. 3 alojados llevo echados al pozo. Mi mujer degolló ayer a uno. Y yo, dijo un fraile con voz de figle, he asfixiado a 2 capitanes, dejando carbón encendido en su celda, que antes era mía. Y ese infame boticario los protege. Qué expresivo estuvo ayer en paseo con esos viles excomulgados. ¿Quién lo había de esperar de García de Paredes? No hace un mes que era el más valiente, el más patriota, el más realista del pueblo. Toma, como que vendía en la botica retratos del príncipe Fernando. Y ahora los vende de Napoleón. Antes no se excitaba a la defensa contra los invasores. Y desde que vinieron al Padrón se pasó a ellos. Y esta noche da de cenar a todos los jefes. Oíd que algazara traen, pues no gritan viva el emperador. Paciencia, murmuró el fraile, todavía es muy temprano. Dejémosles emborracharse, expuso una vieja, después entramos, y ni uno ha de quedar vivo. Pido que se haga cuartos al boticario. Se le jara ochavos, si queréis. Un afrancesado es más odioso que un francés. El francés atropella a un pueblo extraño, el afrancesado vende y deshonra a su patria. El francés comete un asesinato, el afrancesado un parricidio. 2. Mientras ocurría la anterior escena en la puerta de la botica, García de Paredes y sus convidados corrían la francachela más alegre y desaforada que os podáis figurar. 20 eran, en efecto, los franceses que el boticario tenía a la mesa, todos ellos jefes y oficiales. García de Paredes contaría 45 años. Era alto y seco y más amarillo que una momia. Dijérase que su piel estaba muerta hacía mucho tiempo. Llegábale la frente a la nuca, gracias a una calva limpia y reluciente, cuyo brillo tenía algo de fosforico. Sus ojos, negros y apagados, hundidos en las descarnadas cuencas, se parecían a esas lagunas encerradas entre montañas, que solo ofrecen obscuridad, vértigos y muerte al que las mira. Lagunas que nada reflejan, que rugen sordamente alguna vez, pero sin alterarse, que devoran todo lo que cae en su superficie, que nada devuelven, que nadie ha podido sondear, que no se alimentan de ningún río, y cuyo fondo busca la imaginación en los mares antípodas. La cena era abundante, el vino bueno, la conversación alegre y animada. Los franceses reían, juraban, blasfemaban, cantaban, fumaban, comían y bebían a un mismo tiempo. ¿Quién había contado los amores secretos de Napoleón? ¿Quién la noche del 2 de mayo la batalla de las pirámides? García de Paredes bebía, reía y charlaba como los demás, o quizás más que ninguno. Y tan elocuente había estado en favor de la causa imperial, que los soldados del César lo habían abrazado, lo habían vitoreado, le habían improvisado himnos. Señores, había dicho el boticario, la guerra que os hacemos los españoles es tan necia como inmotivada. Vosotros, hijos de la revolución, venís a sacar a España de su tradicional abatimiento, a despreocuparla, a disipar las tinieblas religiosas, a mejorar sus anticuadas costumbres, a enseñarnos esas utilísimas e inconcusas verdades de que no hay Dios, de que no hay otra vida, de que la penitencia, el ayuno, la castidad y demás virtudes católicas son quijotescas locuras, impropias de un pueblo civilizado, y de que Napoleón es el verdadero Mesías, el redentor de los pueblos, el amigo de la especie humana. Señores, viva el emperador cuanto yo deseo que viva. Bravo, Víctor, exclamaron los hombres del 2 de mayo. El boticario inclinó la frente con indecible angustia. Pronto volvió a alzarla, tan firme y tan sereno como antes. Bebióse un vaso de vino, y continuó. Un abuelo mío, un García de Paredes, un Bárbaro, un Sanson, mató 200 franceses en un día. Creo que fue en Italia. Ya veis que no era tan afrancesado como yo. Adiestróse en las lides contra los moros del reino de Granada. Armóle caballero el mismo rey católico, siendo papa nuestro tío Alejandro Borja.
No me hacíais tan linajudo, pues este Diego García de Paredes, este ascendiente mío, que ha tenido un descendiente boticario, tomó a Cosenza y Manfredonia. Entró por asalto en Cerinola, y peleó como bueno allí hicimos prisionero a un rey de Francia, cuya espada ha estado en Madrid cerca de 3 siglos, hasta que nos la robó hace 3 meses ese hijo de un posadero que viene a vuestra cabeza, y a quien llaman Murat. Aquí hizo otra pausa el boticario. Algunos franceses demostraron querer contestarle, pero él, levantándose, e imponiendo a todos silencio con su actitud, empuñó convulsivamente un vaso, y exclamó con voz atronadora. Brindo, señores, porque maldito sea mi abuelo, que era un animal, y porque se halle ahora mismo en los profundos infiernos, vivan los franceses de Francisco I y de Napoleón Bonaparte. Vivan, respondieron los invasores, dándose por satisfechos. Y todos apuraron su vaso. Oyóse en esto rumor en la calle, o, mejor dicho, a la puerta de la botica. ¿Habéis oído?, preguntaron los franceses. García de Paredes se sonrió. Vendrán a matarme, dijo. ¿Quién? Los vecinos del Padrón. ¿Por qué? Por afrancesado. Hace algunas noches que rondan mi casa, pero que nos importa, continuemos nuestra fiesta. Sí, continuemos, exclamaron los convidados. Estamos aquí para defenderos. Y chocando ya botellas contra botellas, que no vasos contra vasos. ¡Viva Napoleón! ¡Muera Fernando!, gritaron a una voz. García de Paredes esperó a que se acallase el brindis, y murmuró con acento lúgubre. Celedonio. El mancebo de la botica asomó por una puertecilla su cabeza pálida y demudada, sin atreverse a penetrar en aquella caverna. Celedonio, trae papel y tintero, dijo tranquilamente el boticario. El mancebo volvió con recado de escribir. Siéntate, continuó su amo. Ahora, escribe las cantidades que yo te vaya diciendo. Divídelas en 2 columnas. Encima de la columna de la derecha, pon, deuda, y encima de la otra, crédito. Señor, balbuceó el mancebo. En la puerta hay una especie de motín. Gritan muera el boticario. Y quieren entrar. Cállate y déjalos, escribe lo que te he dicho. Los franceses se rieron de admiración al ver al farmacéutico ocupado en ajustar cuentas cuando le rodeaban la muerte y la ruina. Celedonio alzó la cabeza y enristró la pluma, esperando cantidades que anotar. Vamos a ver, señores, dijo entonces García de Paredes, dirigiéndose a sus comensales. Se trata de resumir nuestra fiesta en un solo brindis. Empecemos por orden de colocación. Vos, desde que pasasteis los Pirineos. Bravo. Magnífica idea, exclamaron los franceses. Yo, dijo el interrogado, trepándose en la silla y retorciéndose el bigote con petulancia. Yo, habré matado, personalmente, con mi espada, poned unos 10 o 12. 11 a la derecha, gritó el boticario, dirigiéndose al mancebo. El mancebo repitió, después de escribir. Deuda, 11. Corriente, prosiguió el anfitrión. Y vos, con vos hablo, señor Julio. Yo, 6. Y vos, mi comandante. Yo, 20. Yo, 8. Yo 14. Yo, ninguno. Yo no sé, he tirado a ciegas, responde a cada cual, según le llegaba su turno. Y el mancebo sigue anotando cantidades a la derecha. Veamos ahora, capitán, continuó García de Paredes, volvamos a empezar por vos. ¿Cuántos españoles esperáis matar en el resto de la guerra, suponiendo que dure todavía? 3 años. Respondió el capitán. ¿Quién calcula eso? Calculadlo, os lo suplico. Poned otros 11. 11 a la izquierda, dictó García de Paredes. Y Celedonio repitió. Crédito, 11. ¿Y vos? Interrogó el farmacéutico por el mismo orden seguido anteriormente. Yo, 15. Yo, 20. Yo, 100. Yo, 1000, respondían los franceses. Ponlos todos a 10, Celedonio. Murmuró irónicamente el boticario. Ahora, suma por separado las 2 columnas. El pobre joven, que había anotado las cantidades con sudores de muerte, vióse obligado a hacer el resumen con los dedos, como las viejas. Tal era su terror. Al cabo de un rato de horrible silencio, exclamó, dirigiéndose a su amo. Deuda, 285. Crédito, 200. Es decir, añadió García de Paredes, 285 muertos, y 200 sentenciados. Total, 485 víctimas. Y pronunció estas palabras con voz tan honda y sepulcral, que los franceses se miraron alarmados. En tanto, el boticario ajustaba una nueva cuenta. Somos unos heroes, exclamó al terminarla. Nos hemos bebido 105 libras y media de vino, que, repartidas entre 21, pues todos hemos bebido con igual bizarria, dan 5 libras de líquido por cabeza. Repito que somos unos heroes. Crujieron en esto las tablas de la puerta de la botica, y el mancebo balbuceó tambaleándose. Ya entran.
¿Qué hora es?, preguntó el boticario con suma tranquilidad. Las 11. Pero no oye usted que entran. Déjalos. Ya es hora. Hora. ¿De qué?, murmuraron los franceses, procurando levantarse. Pero estaban tan ebrios, que no podían moverse de sus sillas. Que entren, exclamaban, sin embargo, con voz vinosa, sacando los sables con mucha dificultad y sin conseguir ponerse de pie. Que entren esos canallas. Nosotros los recibiremos. En esto, sonaba ya abajo, en la botica, el estrepito de los botes y redomas que los vecinos del padrón hacían pedazos, y oyase resonar en la escalera este grito unánime y terrible. Muera el afrancesado. 3. Levantóse García de Paredes, como impulsado por un resorte, al oír semejante clamor dentro de su casa, y apoyóse en la mesa para no caer de nuevo sobre la silla. Tendió en torno suyo una mirada de inexplicable regocijo, dejó ver en sus labios la inmortal sonrisa del triunfador, y así, transfigurado y hermoso, con el doble temblor de la muerte y del entusiasmo, pronunció las siguientes palabras, entrecortadas y solemnes como las campanadas del toque de agonía. Franceses, si cualquiera de vosotros, o todos juntos, hallarais ocasión propicia de vengar la muerte de 285 compatriotas y de salvar la vida a otros 200 más, si sacrificando vuestra existencia pudieseis desenojar la indignada sombra de vuestros antepasados, castigar a los verdugos de 285 heroes, y librar de la muerte a 200 compañeros, a 200 hermanos, aumentando así las huestes del ejército patrio con 200 campeones de la independencia nacional. Repararíais ni un momento en vuestra miserable vida. Dudaríais ni un punto en abrazaros, como Sansón, a la columna del templo, y morir, a precio de matar a los enemigos de Dios. ¿Qué dice?, se preguntaron los franceses. Señor, los asesinos están en la antesala, exclamó Celedonio. Que entren, gritó García de Paredes. Ábreles la puerta de la sala. Que vengan todos, a ver cómo muere el descendiente de un soldado de Pavia. Los franceses, aterrados, estúpidos, clavados en sus sillas por insoportable letargo, creyendo que la muerte de que hablaba el español iba a entrar en aquel aposento en pos de los amotinados, hacían penosos esfuerzos por levantar los sables, que yacían sobre la mesa. Pero ni siquiera conseguían que sus flojos dedos asiesen las empuñaduras, parecía que los hierros a la tabla por insuperable fuerza de atracción. En esto inundaron la estancia más de 50 hombres y mujeres, armados con palos, puñales y pistolas, dando tremendos alaridos y lanzando fuego por los ojos. Mueran todos, exclamaron algunas mujeres, lanzándose las primeras. Deteneos, gritó García de Paredes con tal voz, con tal actitud, con tal fisonomía, que, unido este grito a la inmovilidad y silencio de los 20 franceses, impuso frío terror a la muchedumbre, la cual no se esperaba aquel tranquilo y lúgubre recibimiento. No tenéis para qué blandir los puñales. Continuó el boticario con voz desfallecida. He hecho más que todos vosotros por la independencia de la patria. Me he fingido afrancesado. Y ya veis, los 20 jefes y oficiales invasores. Los 20, no los toquéis, están envenenados. Un grito simultáneo de terror y admiración salió del pecho de los españoles. Dieron estos un paso más hacia los convidados, y hallaron que la mayor parte estaban ya muertos, con la cabeza caída hacia adelante, los brazos extendidos sobre la mesa, y la mano crispada en la empuñadura de los sables. Los demás agonizaban silenciosamente. ¡Viva García de Paredes!, exclamaron entonces los españoles, rodeando al héroe moribundo. Celedonio, murmuró el farmacéutico, el opio se ha concluido. Manda por opio a La Coruña. Y cayó de rodillas. Solo entonces comprendieron los vecinos del padrón que el boticario estaba tan bien envenenado. Vierais entonces un cuadro tan sublime como espantoso. Varias mujeres, sentadas en el suelo, sostenían en sus faldas y en sus brazos al expirante patriota, siendo las primeras en colmarlo de caricias y bendiciones, como antes fueron las primeras en pedir su muerte. Los hombres habían cogido todas las luces de la mesa, y alumbraban arrodillados aquel grupo de patriotismo y caridad. Quedaban, finalmente, en la sombra 20 muertos o moribundos, de los cuales algunos iban desplomándose contra el suelo con pavorosa pesantez. Y a cada suspiro de muerte que se oía, a cada francés que venía a tierra, una sonrisa gloriosa iluminaba la faz de García de Paredes, el cual de allí a poco devolvió su espíritu al cielo, bendecido por un ministro del Señor y llorado de sus hermanos en la patria. Madrid, 1856. Pedro Antonio de Alarcón. Pedro Antonio de Alarcón y Ariza Guadix, 10 de marzo de 1833, Madrid, 19 de julio de 1891, fue un narrador español que perteneció al movimiento realista, en el que destacó como uno de los artífices del fin de la prosa romántica. Nacido en la localidad granadina de Guadix el 10 de marzo de 1833, su nombre completo fue Pedro Antonio Joaquín Melitón de Alarcón y Ariza. Tuvo una intensa vida ideológica. Como sus personajes, evolucionó de las ideas liberales y revolucionarias a posiciones más tradicionalistas.
Aunque su familia provenia de hidalgos era más bien humilde, aunque no tanto como para no poder permitirse enviarlo a estudiar Derecho en la Universidad de Granada, carrera que abandonó pronto para iniciarse en la eclesiástica. Aquello tampoco le satisfizo y abandonó en 1853 para marchar a Cádiz, donde funda el Eco de Occidente, junto a Torcuato Terrago y Mateos, iniciando su carrera periodística en la dirección de este periódico. Alarcón escribía desde su adolescencia, citándose a don Isidro Cepero como el instigador principal de su inquietud literaria. Su primera obra narrativa, El final de Norma, fue compuesta a los 18 años y publicada en 1855. Sus inquietudes le llevaron a integrarse en el grupo que se llamó La Cuerda Granadina. Se trasladó en 1854 a Madrid, molesto con el entorno reaccionario de Granada. Allí crea un periódico satírico, El Látigo, que también dirige, de cierto éxito, con ideología antimonárquica, republicana y revolucionaria. Era un claro heredero de su experiencia en el Eco de Occidente. Su primera obra narrativa fue El final de Norma, que no vio publicada hasta 1855. Comenzó a escribir relatos breves de rasgos románticos muy acusados hacia 1852. Algunos de ellos, entroncados con el costumbrismo granadino, revelaban el influjo de Fernán Caballero, pero otros demuestran la impronta de una atenta lectura de Edgar Allan Poe, de quien introdujo el relato policial con su novela El Clavo, aunque también compuso relatos de terror a semejanza de su modelo. Desde 1860 hasta 1874 agregó a los relatos la redacción de libros de viajes. Estos últimos son Diario de un testigo de la Guerra de África, 1859, De Madrid a Nápoles, 1861, y La Alpujarra, 1873, que suponen ya un acercamiento al realismo. En 1874 publicó El sombrero de tres picos, desenfadada visión del tema tradicional del molinero de Arcos y su bella esposa perseguida por el corregidor. Recogió sus artículos costumbristas en Cosas que fueron, 1871, y sus poemas juveniles en Poesías. También intentó el teatro con su drama El hijo pródigo, estrenado en 1875.